Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez en esta tarde. Bueno, la semana pasada terminamos nuestro segundo módulo y hicimos un cierre con broche de oro. ¿Sí? Trabajamos nada más y nada menos que el foro de provinciales y fue un foro de 162 personas. Yo diría que muchas más porque las clarisas solo registran un usuario, pero hay cualquier cantidad de religiosas en los conventos. Nos acompañaron inclusive religiosas clarisas de Ecuador, ¿no es cierto? Y de otros sitios. Yo diría que fue una asamblea sinodal. Nos ha invitado tanto el Papa a tener un encuentro sinodal y creo que este fue un encuentro maravilloso en el cual pudimos compartir con muchas personas que siguen a Jesucristo tras las huellas de nuestro hermano San Francisco de Asís. Entonces creo que fue espectacular. Hoy vamos a iniciar el tercer y último módulo. Aquí ya ustedes están viendo la meta, ¿sí? Aquí ya ustedes están viendo medio certificado, ¿sí? Ya están viendo la meta y entonces es importante que nos demos ánimo, que nos concentremos, que la metamos toda, porque normalmente cuando uno va terminando a veces como que, ya, nada, esto yo dejo ahí. No, 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 vamos a trabajar duro. Es como cuando uno está terminando su tesis de grado. Se la devuelven 1000 veces y 1000 veces uno la corrige porque uno quiere terminar y uno quiere graduarse. Entonces, creo que es lo mismo, ¿no es cierto? Espero que hayan ido adelantando sus trabajos y todo esto, ¿no? Muy bien, este tercer módulo tiene que ver con algo que se llama planeación pastoral, ¿sí? Ya hemos visto doctrina, ya hemos visto historia, ya hemos visto franciscanismo y este es el momento para que nosotros nos acerquemos al tema de la planeación. Pero la planeación no puede estar ajena a algo que nosotros todo el tiempo lo hablamos y es nada más y nada menos que todo el tema de qué vamos a hacer, cómo vamos a cambiar, ¿sí? Si le vamos a cambiar la sociedad o la sociedad va a seguir siendo la misma. Entonces vamos a decir, no, pero entonces ¿para qué estudiamos si no influimos, si no hacemos nada? Y es lo que se llama la transformación social. Planeación tiene que vivir unido de transformación social. ¿Por qué? Porque ese es el fin de este diplomado. Generar un ejercicio de transformación social en nuestra parroquia, en el colegio, en la universidad, en la formación inicial, porque están nuestros hermanos de formación inicial y seguramente que también algunos que hacen parte de la formación permanente. Bueno, damos entonces la bienvenida a Jacqueline Zuluaga. Gracias por acompañarnos. Jacqueline, sé que tienes muchas cosas. Inicio van como primeros parciales más o menos, entonces tienen muchísimas cosas que hacer, pero gracias por acompañarnos. Jacqueline es la persona que nos mantiene la plataforma de Moodle al día, ¿sí? Para los juiciosos que entran a consultar Moodle, ella nos tiene al día la plataforma. Si no hay alguna cosa es porque Miguel no la envió, pero ella es muy juiciosa y nos acompaña a este proceso. Jacqueline, gracias por acompañarnos, por estar esta noche con nosotros y bueno, bienvenida. El placer es mío, gracias por la invitación. Espero que pues, los aportes que traiga hoy día sobre la pastoral que transforma vidas, porque estaba leyendo bastante sobre el tema de cómo poderles llevar a ustedes un mensaje, pues que lo podamos aplicar precisamente a nuestras vidas, a nuestra cotidianidad, como lo manda el pensamiento franciscano, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Miguel. Voy entonces a empezar a compartir con ustedes, aunque aquí en la plataforma, como dice Miguel, yo ya tengo subido, pues todo el material ya está ingresado en la semana 16, el tema 16, una visión de pastoral social transformadora de vidas. Yo le agregué un poquito allí, ya les voy a contar por qué. ¿Cómo vamos a estructurar nuestro momento, nuestra clase esta noche 7 de marzo? Les doy un cordial saludo a cada uno de ustedes. Me presento, Jacqueline Zuluaga, aunque ya lo hizo también Miguel. Pertenezco a la Universidad de San Buenaventura, Cali. Estoy en el Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, CIDET. Y pues en algún tiempo trabajé la pastoral de la universidad. Ahora estoy dedicada al trabajo de las humanísticas en la universidad y algunas materias teológicas. Tengo unas diapositivas que ustedes pueden consultar las veces que quieran durante el diplomado, diapositiva tema Pastoral Social Transformadora, que es la que voy a utilizar el día de hoy. Y 4 módulos de formación en Pastoral Transformadora que no los voy a utilizar todos porque pues no me alcanza el tiempo para desarrollarlos con ustedes, pero sé que les va a servir para sumar a el proyecto que cada uno tenga para trabajar el tema de la pastoral. Puede ser universitaria, puede ser parroquial,
Es un trabajo que ha hecho el Secretariado Nacional de Pastoral Social y que se lo presenta a a los agentes de Pastoral Social y pues les va a ayudar muchísimo. Yo tengo un resumen más o menos de lo que tratan los 4 módulos, especialmente el módulo 0 y el 1, que es el que nos va a servir pues para darle norte a este tema de pastoral social transformado. Bueno, entonces voy a iniciar con la diapositiva, voy a dejar de compartir la plataforma, solo quería mostrárselas para que tuvieran allí la posibilidad de acceder. Permítame un momento, por favor, al material. Voy a cerrar mi cámara porque vivo en una zona rural y por lo general en algunos momentos se me va la señal. Entonces voy a bajarle un poquito, quitando la cámara, la voy a prender por momentos donde vamos a interactuar para que nos veamos un poco. Entonces, con el permiso de ustedes, procedo a apagar mi cámara. Ahí está el nombre de nuestro diplomado. Bueno, una visión de pastoral social transformadora de vidas. Y me preguntaba cómo presentar esta pastoral social transformadora de vidas. ¿Cómo guiarlo? Primero pedirle ayuda al Espíritu Santo que me iluminara y me diera sabiduría e inteligencia para poder llevarles a ustedes un mensaje de vida, ¿sí? Para que su pastoral trabajara precisamente esta transformación y pues que esa transformación no puede estar fuera del Evangelio, ¿no? Del Santo Evangelio. Entonces me apoyé en los documentos que les dije hace un principio sobre el Secretariado Nacional de Pastoral Social y los documentos que llenan mi vida, llenan mi corazón desde que estoy en la Universidad de San Buenaventura con el tema del pensamiento franciscano, el humanismo franciscano. Entonces, ¿cómo presentarles a ustedes una pastoral transformadora? Y dije, pues, de la mejor manera, aunque sé que ustedes, por ahí algo vi en la malla, creo que fue con Fray Francisco, que vieron un poco de franciscanismo, o bueno, mucho franciscanismo porque ellos son los expertos. Y pensé, desde el mismo Francisco de Asís podemos tener, mis queridos estudiantes y presentes, una pastoral transformada. ¿Por qué? Porque es una vida que se transforma desde el mensaje auténtico del mismo Cristo y que desde el mismo Evangelio, desde el siglo XIII, hablo de la vida de Francisco, hasta nuestro tiempo ha transformado miles de vidas y sigue transformando. No solamente a los religiosos, sino a las personas que hacemos parte de la comunidad universitaria. ¿Sí? En la Universidad de San Buenaventura. En este caso, pues desde Cali podemos dar testimonio fiel de cómo realmente ese mensaje ha calado en nuestra vida y puede convertirse en palabra viva, ¿sí? Y en sacramento en nuestro caminar, en nuestra cotidianidad con nuestra familia, con nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestras relaciones. Ahí la podemos pues ver. Entonces, me imagino que ustedes, si por favor alguien de las personas que me escucha, ¿sí? Me pueden comentar. Yo sé que al ver franciscanismo tuvieron que haber visto los encuentros de Francisco, ¿verdad? Miguel. Bueno, seguramente Pachito hizo alusión a alguno de los encuentros de Francisco de Asís, pero no fue muy explícito, ¿no? Ah, ok. Esos encuentros. Sin embargo, pues sería interesante que tú les recordaras como ese Sí. encuentro, que es como el camino vocacional, como la respuesta vocacional de San Francisco a través de estos encuentros. Sí, cuando estoy en las clases de Humanística 1 que vemos la vida de Francisco, proponer la vida de Francisco, de un hombre del siglo XIII, a estos muchachos que son de esta época, a veces suele ser un poco complejo, ¿no? Y trabajar estos encuentros, pues, nos permite a nosotros mismos ir sobre nuestra vida misma para tener procesos de cambio. Entonces, por eso elegí los caminos, perdón, el camino vocacional de San Francisco de Asís, como ustedes lo están viendo allí proyectado. Tenemos 6 encuentros. Yo no voy a profundizar mucho en estos encuentros porque pues esto fue lo que hizo el padre Francisco, que además es experto en el tema. Pero sí lo necesito para hablar precisamente de esa pastoral que transforma vidas. Así como se transformó la vida del mismo Francisco y siguió transformando muchísimas vidas hasta nuestros tiempos, pues qué mejor ejemplo que la vida del mismo para iluminarnos en esta noche. Entonces tenemos estos 6 encuentros, el encuentro consigo mismo, con los pobres, con el leproso, con Cristo, con el Evangelio y con los hermanos que nos iluminan pues este camino.
Este encuentro consigo mismo va a determinar profundamente lo que quiero trabajar el día de hoy. Y nos habla precisamente de la vocación inicial de Francisco, o para ser más exactos, la respuesta que él dio en su primer momento a la llamada que el mismo Señor le hizo. Se llevó a cabo durante un proceso lento, el proceso de conversión de Francisco, de muchos santos, del mismo Paulo, ¿sí? Se dio muy lento, no se da de un momento para otro, se hizo lento. Y se lleva a cabo dentro de ese mismo proceso, dentro de la misma cotidianidad, en el cual se pueden distinguir 6 momentos sucesivos que son de gran significado. Ya nombré cuáles son los 6 caminos o encuentros, cada uno de los cuales es identificable con un encuentro que resultó determinante en su proceso vocacional, en cuanto aportó un elemento nuevo a su visión de la vida y significó un cambio fundamental de la misma. Entonces, vamos entonces a encontrar por qué es tan importante el encuentro consigo mismo, dentro de entender por qué la pastoral tiene que ser transformadora. Y es que la primera vida que debe transformar la pastoral es la vida nuestra. Entonces, allí podemos ver también una imagen que nos habla precisamente de ese encuentro de Francisco de Asís y nos señala también la pastoral social de Colombia, cómo Jesús nos enseñó la clave nos enseñó la clave de una pastoral transformadora que se inicia dentro y desde lo pequeño, dentro de nosotros mismos, y es por acción del Espíritu, ¿sí? La transformación crece, da fruto y logra irradiar escenarios más amplios. Hay 2 parábolas que iluminan la acción del Evangelio como experiencia de transformación referidas al reino de Dios. Es la parábola de la semilla de mostaza, que a pesar de ser la más pequeña, se convierte en un gran arbusto donde se refugian las aves. La segunda, relacionada con la levadura, una medida muy mínima, basta para fermentar toda la masa. Estas 2 parábolas muestran que la experiencia del Evangelio está cargada de una fuerza vital, de un fermento de vida, de una mística de sal y luz para el mundo. Buscar un refugio en lo secreto, entrar a nuestro templo, ese templo que Dios construyó dentro de nosotros mismos, conlleva como consecuencia un encuentro con nosotros y una búsqueda de Dios en la misma oración. El segundo momento del camino vocacional de Francisco está caracterizado por la salida de sí mismo y la apertura al mundo de los otros. Es particular al de los pobres. También aquí se da un proceso que comienza con el rechazo de ello, pasa por una actitud paternalista y culmina con su identificación con los más pobres. Ese encuentro que vemos allí reflejado en las imágenes, el encuentro de Francisco, lo que antes que tal vez le causaba algún tipo de repudio, los leprosos, los pobres, llegó a causarle el mayor placer a nivel espiritual hablando. El encuentro de Francisco con los pobres es una garantía de la autenticidad de su vocación. Su búsqueda de Dios no se redujo a una relación intimista en la soledad, ni su práctica de la pobreza era simple acción de dominio propio y de liberación de las cosas terrenas. Ese encuentro con Dios en la oración tiene un encuentro vivo con los pobres y es allí donde se demuestra que no está buscando solamente a sí mismo, sino que la vocación es auténtica y no se reduce a una relación intimista con Dios, sino que se abre a la persona y esa misma apertura le permite estar convencido que el amor de Dios se encuentra en el servicio al otro. Y para trabajar una pastoral que transforme vidas, tenemos que tener muy claro este tema de ser servidor de los otros, ser servidor de los demás. El encuentro también, lo mencioné hace un rato, con el leproso da un matiz importante al dominio de sí mismo. En cuanto no lo reduce a una simple acción, ni su vocación se puede catalogar como algo meramente piadoso del momento o asistencial, según lo entendían los antiguos escritores. Tiene una dimensión social que marcó de forma decidida su presencia en el mundo y la identidad de su fraternidad en los mejores momentos de la historia. Es una presencia en el mundo, aunque sin ser de este mundo. El servicio a los leprosos es causa de dulzura para Francisco. Según lo dice en su testamento y lo confirman sus biógrafos, no solo el encuentro con Dios en la oración es causa de dulzura, lo es también cuando él presta el servicio a los demás, en especial
a los que no cuentan para la sociedad. En el siglo XIII, pues los que no contaban para la sociedad en una base piramidal eh, de la Edad Media podríamos encontrar los leprosos, los enfermos, los campesinos. Francisco precisamente se enamora de caminar con estos que no contaban, al mismo estilo de Jesús. Recuerdo en algún momento uno de los frailes que nos han formado en la Universidad de San Buenaventura, Cali, han sido varios, ¿sí? Cómo nos mostraban cómo Francisco mismo ha sido uno de los santos que más ha vivido el Evangelio casi que al pie de la letra, ¿sí? Que ha vivido al estilo de Jesús. Entonces, tenemos una gran referencia y por eso para hablar de pastoral transformadora, me pareció importantísimo hacerlo de la vida de Francisco. Este encuentro con el crucificado es sumamente importante. Este encuentro con el crucificado nos va a permitir acercar a Jesús que tenemos desde San Buenaventura, que hace una referencia en ese primer encuentro con Cristo. Esto se da en una iglesita en San Damián, la iglesia de San Damián, en un contexto de un momento inicial de oración y discernimiento de Francisco cuando estaba recién convertido. Se dice, los biógrafos, que mientras un día oraba totalmente aislado y debido al gran fervor que éste tenía hacia Dios, se le apareció Cristo como un crucificado. A su vista quedó su alma derretida y el recuerdo de la pasión de Cristo se imprimió de tal manera en lo más íntimo de su corazón que desde aquel momento cuando le venía a la memoria la crucifixión de Cristo, con dificultad podría contener externadamente las lágrimas y los gemidos, como él mismo más tarde lo declaró confidencialmente cuando se acercaba la hora de la muerte. Entonces, ese encuentro también determinante con el crucificado, en esa intimidad, le permite a él seguir su camino vocacional. Posteriormente, aquí tenemos algunas imágenes para que la persona que desee las pueda ir siguiendo. Tenemos otro encuentro, que es el encuentro con el Evangelio, porque el Evangelio es la luz que nos va a iluminar cuáles son las decisiones que tenemos que tomar frente a las realidades que se nos presentan en la pastoral, cómo debemos planear nuestra pastoral, cómo debemos ejecutarla para llegarle a las personas. Entonces, ese es otro elemento que emerge del quinto momento vocacional de Francisco, que es su encuentro con la palabra de Dios y que se da a través de uno de los llamados discursos de la misión, en el que Jesús instruye a sus discípulos sobre la forma de cómo iban a ejercer la predicación. Este elemento está también en el centro de la manera como el pobrecillo, el mismo Francisco, entendió su llamada a la perfección evangélica. Su vocación es por esencia no solo evangélica, sino también evangelizadora, y por ello concibe su orden como una fraternidad en misión. A la luz de cuanto procede, queda claro que el encuentro con el Evangelio resultó determinante en la vocación de Francisco y en la orientación que tomó la orden por él fundada. Esto explica por qué cuando al final de su vida hizo el recuento de su itinerario espiritual, colocó como hito la revelación que Dios le hizo. El mismo Altísimo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Por eso resaltaba las palabras ahorita de los frailes, cuando nos decían, es que Francisco realmente vivió como se debe vivir a la luz del Evangelio, vivió como vivió Cristo. No es el santo que muchas veces nos pintan en los cuadritos que aparece con las maripositas y con los animales y de una manera muy reduccionista de lo que es el pensamiento franciscano, el humanismo franciscano. Es muchísimo más amplio. Yo encuentro en Francisco un ser, como docente que soy, un ser totalmente radical, defensor de los derechos humanos, seguidor al pie de la letra del Evangelio, ¿sí? De una forma que el Evangelio da vida para seguir existiendo. Y por último, tenemos un encuentro muy importante, que es el encuentro con los hermanos. ¿Ok? Todos estos enlaces son del encuentro con el Evangelio, el encuentro con los hermanos. En todo el recorrido del caminar del mismo Francisco, en su proceso de conversión, se le fueron uniendo hermanos y pues hoy en día son muchos frailes caminando hacia la misma dirección de Francisco, que es la dirección de Cristo. Es importante que resaltemos que Francisco no solo sale a buscar a los hermanos, sino que estos llegan enviados por el Señor,
como lo reconocerá él mismo en su testamento, después de que el Señor me dio hermanos, dice Francisco. Esto significa que los hermanos van llegando. Las personas que tenemos alrededor no les ha dado el Señor. Van llegando poco a poco. Esto significa que no hay una selección interesada o guiada por criterios de conveniencia egoísta, sino sobre todo una aceptación agradecida de los hermanos como un don de Dios. Recordemos que todos somos sacramento y presencia viva de Dios y todos estamos acá para cumplir también una misión, crecer en comunidad. De todas maneras, son un regalo que los colma de gozo, como lo hacen ver las fuentes, algunas de las cuales a su vez dejan entrever que en cierto modo los estaba esperando. La leyenda de los tres compañeros, que es un libro biográfico, dice que cuando llegó el primer compañero, Bernardo Francisco dio gracias a Dios y se alegró profundamente, pues no tenía todavía ningún compañero a su alrededor. Ahí está, lo que acabo de decir, una imagen. Bueno, allí están determinados los encuentros de Francisco, los encuentros, los 6 encuentros consigo, el encuentro consigo mismo, con los pobres, con el leproso, con el crucifijo, con el evangelio y con los hermanos. ¿Por qué lo he tomado para el tema de la pastoral? Entendamos desde el resumen que tengo para ustedes y cómo traté de involucrar un texto con el otro, tratando de ser creativa con el tema, ¿sí? Y comprendamos que desde el pensamiento franciscano entendemos y encontramos un cúmulo de saberes, de valores y prácticas de la vida misma de Francisco de Asís. Una filosofía de vida nacida de la manera como él vio el mundo, como pensó, como lo vivió, y que posteriormente inspiraron a San Buenaventura y a muchos frailes de los que hoy tenemos a nuestro alrededor. Esta noche tenemos muchos frailes con nosotros. Y que no solamente inspira a los frailes, ¿sí? O a las hermanas franciscanas, sino que también nos inspira a nosotros como docentes, a nuestros estudiantes. Todo este mensaje lo llevamos día a día en nuestras aulas, desde las humanísticas. Se centra en la relación fraterna, hermandad, que debe existir entre el ser humano consigo mismo, con los demás y con todo lo que le rodea, teniendo como referente fundamental que tanto el ser humano como todos los seres del entorno, creación, son valiosos y poseen dignidad por sí mismos sin ningún tipo de distinción. Porque somos hijos de Dios, somos criaturas. Este pensamiento no se quedó estático y muerto en tiempos pasados, en el siglo XIII, sino que hoy día trasciende diversos contextos culturales, llega a nuestro tiempo, ¿sí? El tiempo, el pensamiento de muchos seres humanos y hoy permanece vigente como referente y propuesta de vida centrada en la dignidad, el respeto por los otros y lo otro, nuestro entorno. Entonces, este tema de la dignidad va a ser un tema súper importante a la hora de hablar de transformación social. Como estamos hablando de transformación social, yo más adelante tengo un ejercicio para ustedes de una realidad que ha desangrado nuestro país, ¿sí? Que es el tema de las masacres en Colombia. Nosotros como agentes pastorales, ¿sí? Como maestros, como frailes, todos nosotros tenemos que estar muy enterados de qué sucede en nuestra realidad, hacerle zoom a la realidad y encontrar elementos para trabajar con las personas que han tenido que sufrir este flagelo. Hay unas características importantes antes de pasar a el enlace que voy a hacer con la pastoral transformadora y es el tema de esas características que he encontrado como fundamentales y que me sirven de apoyo para el tema de pastoral social transformadora. Y entender que el ser humano es bueno, que el ser humano se transforma cuando se pone de camino. Es ese homo viator que nos habla el mismo San Buenaventura, de no quedarnos estáticos en los problemas, sino recuperarnos si tenemos alguna dificultad. En el caso de nosotros como agentes de la pastoral, es saber leer las realidades de nuestra comunidad, de nuestro entorno, de nuestra cotidianidad, para poder caminar con el otro, para poder brindar las herramientas desde el mismo evangelio y poder superar la situación que está afectando nuestra comunidad. Pasar desde el inmovilismo, de ese yo egocéntrico que está encerrado en sí mismo, a una conversión del yo fraterno, descubrir la fraternidad, ¿sí? Después de que yo me encuentro consigo mismo, que encuentro mis valores, que potencio mi vida desde el mismo evangelio de Cristo, puedo empezar a caminar con el otro, puedo empezar a ayudar al otro a salir de ese inmovilismo que lo tiene allí, encerrado en un egocentrismo que no lo deja ponerse de camino. Vamos a incluir al otro en nuestra diversidad, por supuesto. No podemos hablar de franciscanismo, no podemos hablar de evangelio primero antes que franciscanismo, si no pensamos en el otro.
Siempre tenemos que pensar en comunidad. Entonces, desde la pastoral social transformadora, como dije hace un momento, Jesús nos enseña la clave de una pastoral que sea de verdad transformadora, transformadora de vidas, como le puse yo al principio. Se inicia desde dentro, desde lo pequeño, por acción del Espíritu Santo, la transformación crece, da fruto y logra irradiar escenarios más amplios. ¿Cuáles son esos escenarios más amplios? Su vida, la de su pareja, la de su parroquia, la de su estudiante. Aportar aspectos pedagógicos y metodológicos en la construcción de una postura transformadora es lo que les traigo hoy día. ¿Cómo hacer vida la dimensión social de la evangelización respondiendo al llamado de los discípulos y misioneros? Entonces, para ello es necesario primero tener claro que evangelizar significa para la iglesia llevar la buena noticia a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar la misma humanidad. He aquí que hago nuevas todas las cosas, pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos. Por eso pensé profundamente en tomar el tema desde el proceso de conversión de nuestro San Francisco de Asís. Y se da precisamente por ese encuentro consigo mismo, entrar a ese templo, entrar a mi habitación, a lo profundo de mi corazón, para poder caminar con el otro, ¿sí? Entonces, no hay humanidad si no hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. La finalidad de la evangelización es por consiguiente este cambio interior y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambientes concretos. Para lograr este propósito proponemos una metodología que tiene su punto de partida en la vida y vuelve por supuesto a ella, recreándola con los subsidios conceptuales de las fuentes sociales, la iluminación del evangelio y la riqueza del acumulado del pensamiento social de la iglesia. Para ello se retoman los 3 pasos del método de pastoral, ver, juzgar y actuar. Hoy vamos a trabajar ese tema que pega durísimo para nuestra comunidad, para Colombia, para América Latina también, todo lo que sucede en, en, en nuestra tierra. Y se profundiza en clave de proceso en el desaprender para poder aprender. Entonces aquí tengo un temita uno que sí me gustaría que usted, mi querido estudiante, que me está escuchando esta noche del 7 de marzo, allí en una hojita que tenga, responda sobre lo que yo le voy a preguntar. Este primer tema que vamos a trabajar y que va a orientar nuestro proceso pedagógico frente a una pastoral transformadora, nos invita a pensarnos quiénes y por qué estamos aquí, ¿sí? ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí? Entonces les pido por favor que ¿qué hora es, Miguel? ¿Me regalan la hora, por favor? Las 7, las Sí, 7. que en unos 10 minutos, Pues 10 a las 7 y minutos, 10, 7 y 10. sí, a las 7:10, coloquen aquí en una hojita, por favor, apreciados estudiantes. Coloquen en una hojita ese evento significativo que tuvo para usted hasta los 10 años. Un evento significativo, solo uno. Luego coloca un evento significativo hasta los 30 años. Luego coloca un evento significativo hasta los 50 años, pues dependiendo de la edad que tenga las personas que me están escuchando. Y un evento significativo hasta los 70 o más años. ¿Qué evento vino a marcarlo a usted? Hasta los 10 años, hasta los 30, hasta los 50 y hasta los 70 años, que pues que se pueda compartir, no todo lo vamos a compartir, pero que se pueda compartir esta noche con los compañeros que nos escuchan. Entonces, escriban una hoja, por favor, estos eventos significativos hasta los 10 añitos, vamos a hacer como una línea de tiempo, hasta los 30 años, hasta los 50 y hasta los 70 años. Vamos a tomarnos 10 minutos, voy a anotarlo aquí en una, a ver, aquí me deja anotar. Ok, Jacqueline, aquí hay un comentario de Antonio. Dice, hola Jacqueline, Suna la realidad, qué interesante concepto. La verdad es que ello nos lleva a entender las percepciones según el grado de cercanía con la realidad. Las víctimas y victimarios ven la realidad desde un zoom diferente. Ok, Así Luis es. Antonio, gracias. Gracias, Luis Antonio. Con mucho gusto, ya que ya estoy aquí haciendo la tarea. Muchas Muy bien, gracias, listos. querido.
Listo, 10 minutos. Les quedan 9.
Muy bien, estamos a 4 minutos. Bueno, Muy bien, gracias. dos minutos. Listo, 7:10. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos los que hicieron el ejercicio. De todas maneras, todo el material queda colgado ya en la plataforma para que puedan acceder. Vamos a pedirle a unas 2 o 3 personas que nos compartan o que respondan estas 2 preguntas a partir de lo que colocaron en la anterior diapositiva. Evento significativo hasta los 10 años, hasta los 30 años, hasta los 50, hasta los 70 añitos o más, ¿sí? Y dentro de toda esa vida, ya le damos la palabra a Claudia Andrea y a las personas que están levantando la mano, durante toda esa experiencia cargada de vida y de bendiciones, ¿cuáles son las experiencias que de manera fundamental han incidido en usted y en lo que hace hoy en día, en lo que usted decidió hacer en su vida? ¿Y cómo se relacionan esas experiencias con esos deseos que usted tiene de servir o ofrecer ayuda a otras personas? Entonces te pido, Miguel, si me ayudas allí con el Muy tema bien, de los participantes. ¿Levantaron fue la mano? muy bien. Angélica fue que levantó la mano, creo.
Claudia, dale pues, Claudia. Buenas noches, Buenas noches. buenas noches Jacqueline y a todos. Hasta los 10 años para mí fue muy significativa la primera comunión. Y bueno, también otro evento pues así como ver la película de San Francisco de Asís a los 8 también, pero era uno solo. Hasta los 30, el llamado de Dios a una vocación consagrada. Y hasta los 50, pues todavía no tengo 50, pero el inicio pues pero ya voy para allá, el inicio de la misión con los habitantes de calle en el centro de Medellín. Esos. Y la segunda pregunta, Jacqueline, ¿qué tiene que ver con la vida actual? Sí, esas elecciones que tomaste en tu vida, ¿sí? ¿Cómo se relacionan esas experiencias con tu deseo de servir o ofrecer ayuda a otras personas? Porque si estás aquí esta noche es porque hay un ferviente deseo en tu corazón de servir a otros. Sí, pues sí. Incluso estaba ahora con unos compañeros que preguntaban como que si eran eventos religiosos o eran en general, entonces General. comentábamos que era general, pero entonces me parece precisamente especial, pues que mi llamado es como muy al servicio del Señor, entonces claro, lo más significativo fue la primera comunión, o sea, y por ejemplo la película de San Francisco tuvo un impacto impresionante porque pues después, o sea, como que algo que marca profundamente mi vida es ese trabajo con los hermanos habitantes de calle, está muy relacionado con lo que vi en esas primeras imágenes al ver la película de 8 años. Muy Muchas bien, Claudia, gracias, muchas Claudia. gracias. Amén. Luis Antonio. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, Bueno, yo primero soy un hijo amado de Dios y estoy aquí porque creo que firmemente creo que Él me tiene aquí para iluminar mi camino de fraternidad franciscana con mi familia, con mi entorno y con la sociedad. Los eventos, hasta los 10 años, la noche que más me impactó fue aquella en la que tuve que cargar con mis 3 hermanitos porque la casa en que vivía se estaba desmoronando, pues tras un fuerte vendaval. Eso fue una noche que a mí nunca más se me olvida. Hasta los 30 años fui pues un hombre soltero, pues algo desordenado e incluso perdí el horizonte cristiano. De los 33 a los 50 años, sí, pues fue mi mejor época, me casé, tuve éxito tanto en lo emocional como en lo espiritual y hasta en lo económico. De los 50 a los 61 que tengo actualmente, pues ha sido mi mejor época laboral. Me siento muy bendecido al trabajar en la San Buenaventura desde mis 50 años. Mis hijos están grandes, en marzo 22 se gradúa mi hijo en la San Buenaventura, licenciatura de Educación Física, y el próximo año, si Dios quiere, y la Virgen Santísima, me pensiono, si Dios quiere. Este diplomado ahora lo siento como mi gran oportunidad de volver a hacer algo efectivo por la sociedad, porque me encanta pues el trabajo social. Listo. gracias, Luis Gracias. Antonio. Muy bien, Luis Antonio, muchas gracias. Fabián. Fabián, adelante. Perfecto, buenas noches. Hola Jacqueline a todos. Buenas noches, Fabián. Bueno, de acuerdo al ejercicio propuesto, hasta los 10 años tengo muy presente un accidente que tuve donde me caí y me fracturé un brazo. Recuerdo en aquella época mi papá estaba en los quehaceres de la política, que le gustaba el servicio público, y yo por pararme en un tronco a quererlo ver en su discurso me caí y terminé fracturándome un brazo que todo el cuerpo me cayó sobre eso. Recuerdos así como muy particulares hasta los 10 años. Hasta los 30 años marcó muchísimo mi vida, a los 29, el haberme dejado alcanzar por el Señor, como digo yo, un proceso de confesión de vida que hice, donde prácticamente se partió mi vida en dos, de ahí para atrás y de ahí para adelante, de empezar a entender y a empezar a caminar de la mano del Señor. Y hasta la edad que tengo ahorita, los 42 años, a los 35 tuve la oportunidad de entrar a formarme en diaconado permanente de Bogotá, cuando vivía en Bogotá. Alcancé a estar 2 años y fue un periodo de formación espectacular, el cual todavía recuerdo y vivo con mucho cariño. Y hoy en día, pues, todos estos eventos puntuales en mi vida son los que me han llevado siempre a sentir el deseo de servir y de querer estar siempre en sintonía con el Evangelio del Señor. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián.
Bueno, por aquí me preguntan que si lo hacen en una hoja o si lo enviamos. No, este es un ejercicio de clase para la reflexión que viene a continuación. Más adelante sí vamos a hacer una actividad en clase que les va a servir muchísimo el método que les traigo para trabajar esa planeación de la pastoral transformadora. Pero no se preocupen, no tienen que enviármelo y nada, es solamente para la reflexión que debe hacer cada uno y cada una esta noche. Pues relatar la historia de nuestro nombre o hacer una línea de tiempo o reescribir sobre nuestra propia vida es un ejercicio que nos permite dotar de sentido en un momento determinado los hechos pues, que ya vivimos todos, recordar un poco. A través de este tipo de acciones nos reencontramos con aquellas situaciones que nos han influenciado en las opciones que tomamos o con aquellas búsquedas y faltas que repercuten en lo que nosotros hoy en día hacemos. Yo recuerdo que desde muy pequeña pues tuve muchos acercamientos con la iglesia, muchísimos. Yo empecé con Trigo Verde, lo que era la infancia misionera en las iglesias, aquí en la ciudad de Cali, en la parroquia San Marcos de León. El sacerdote se iba por las diferentes cuadras del barrio a buscar a los niños que estábamos jugando ahí en la parte del antejardín, la parte de enfrente de las casas, y nos invitaba a ser parte de lo que era la infancia misionera. Luego uno empieza como a crecer dentro de la misma iglesia, pertenece después que al grupo de acólitos y después que catequista, de primera comunión y confirmación y así sucesivamente. Pero fíjense que si hacemos este ejercicio desde muy pequeños y nos colocamos a pensar, realmente la presencia viva de Dios ha estado en nuestras vidas desde muy pequeños, desde que nos formamos en el vientre de nuestras mamás. Entonces, yo sí puedo reconocer, así como lo hacen las tres personas que lo hicieron ahorita, Claudia Andrea, Luis Antonio y Fabián, como si el que yo haya elegido la carrera que escogí hoy en día, el que sea profesora de humanidades en la Universidad de San Buenaventura, el que haya trabajado en diferentes instituciones confesionales y que todo el tiempo esté permeada por el tema del evangelio, de la pastoral, de las ciencias sociales también, pues me permiten encontrar allí la presencia viva de mi Señor en mi vida, ¿no? De cómo se ha hecho sacramento Él con mi propia vida. Por ello es que proponemos acercarnos a nuestra experiencia vital, a recordar desde cuándo el Señor nos ha elegido. Porque las relaciones que tenemos o que tejemos con nosotros y con otras, así como el deseo de prestar mi servicio a la comunidad o de ayudar a los demás, tiene relación con la historia de vida de cada uno de los que estamos aquí esta noche. Es allí, en las experiencias que hemos vivido, donde se encuentran los saberes, las razones y las motivaciones que nos llevan a ser parte de un apostolado, de que este apostolado también diseñado y que sé que se reúnen los días martes y los días jueves con mucha dedicación. Muchos de ustedes trabajando, corriendo, seguro están escuchando esta clase desde el celular mientras llegan a la casa o están atendiendo a sus hijitos, los que tienen hijos, o las tareas, lo que decía ahorita Fray Manuel, si no me equivoco el nombre, atender a tareas que tienen también en la noche, pero están escuchando, están trabajando en este diplomado que ustedes eligieron seguir y que va a servir para sus vidas y que pues que ojalá no se convierta en una experiencia circundante, sino fundante, que pueda seguir su vida, que se profundice en cada uno de ustedes, que hagan parte de su apostolado. Es en nuestros duelos, en lo que nos ha pasado a los 10, a los 30, a los 50, 70 años, porque hemos tenido diferentes duelos, ¿sí? Muy probablemente cuando preguntaban si solamente era de lo religioso, no, yo me refería a nivel general, a nivel de nuestra vida, porque todo eso marca nuestra existencia, todos los duelos. Duelos no es solamente cuando fallece un ser amado, sino también las separaciones, ¿sí? Cuando tenemos que dejar un trabajo, un país, todo esto afecta a nuestra vida, ¿no? Pérdidas que descubrimos alguna de las razones que nos llevan a ayudar a otras personas que pasan por situaciones difíciles o por lo mismo que nosotros hemos vivido. Les cuento una experiencia y es que mis hermanos fallecieron en menos de 3 años, mis hermanos mayores, y mi mamá yo casi no, o sea, era muy difícil sacar a mi mamá del cementerio cuando falleció el menor de mis hermanos, falleció en un accidente de tránsito. Y ella cada 8 días del cementerio, hasta que en una conversación ella me dijo, es que allá en el cementerio cada 8 días yo he encontrado que puedo ayudar a otras mamás que recién llegan a enterrar a sus hijos.
Y ahí encontré la respuesta del Señor también, de no tener que sacar a mi mamá del cementerio, porque ella ya encontraba de alguna manera, para mí era muy doloroso ir al cementerio, sigue siendo muy doloroso, pero ella encontraba esperanza en medio del dolor y ella llevaba una palabra de vida a esa mamá que pasó por lo mismo de ella, o sea, un par. A veces hay cosas inexplicables y a veces hay personas que nos enseñan cantidad de cosas y que nosotros tenemos que estar prestos a que es la voz también del Señor que se hace presente en los más sencillos, en los más pequeños, en los más humildes. Entonces aprendí pues allí esas situaciones tan difíciles que tuve que vivir en mi vida. Entonces, pues todas esas situaciones hacen parte de nuestras creencias, convicciones y búsquedas por las cuales nos sentimos movidos a trabajar con y por los demás. En medio del dolor, mi mamá trabajó, quería trabajar por otras mamás, llevándole una palabra de aliento. Podemos aprender mucho de nuestra experiencia. En ella reside un saber muy valioso sobre el servicio que brindamos a los demás, sobre los recursos con los que contamos para responder ante situaciones difíciles, las formas de enfrentar el sufrimiento, de contribuir, de construir vínculos con los otros y con las otras, de experimentar el mundo, de compartir la vida con los demás. ¿Cuántas veces no estrechamos vínculos en situaciones que no pensábamos que las íbamos a construir? Pero siempre hay una posibilidad, siempre hay una oportunidad que el Señor nos da para construir vínculos, para caminar con nosotros. Por eso no solo nos acercamos a nuestra vida para entender por qué y cómo hacemos lo que hacemos, sino también para descubrir aquellas vivencias que a veces nos impiden acercarnos a determinadas realidades, escuchar a los demás o tejer vínculos con otras personas sin prejuicios. Eso es muy importante a la hora de hablar de una pastoral renovada, a la hora de hablar de una pastoral transformadora, ¿sí? Trabajar sin prejuicios, escuchar siempre al otro, ver al otro como un hermano. Eso también es una de las características fundamentales del humanismo franciscano, ser capaz de ver al otro como un hermano. En ocasiones pensamos que nuestra forma de responder ante los hechos de la vida es la correcta y adecuada o que nuestras visiones de mundo son las que deben prevalecer por encima de los demás. Y esa nos hace que nuestra voz se imponga y nos impide escuchar realmente la propia experiencia de las otras personas y tejer un verdadero encuentro. Por eso es importante escucharlos a todos y a todas, con la misma atención, con el mismo amor. Todos y todas tenemos mucho para aprender. Por eso es tan importante que en nuestro apostolado volvamos de manera permanente y reflexiva sobre nuestra propia vida. Volvemos a lo mismo, porque elegí el camino vocacional de San Francisco, porque todo el tiempo, de una manera cíclica, nos lleva precisamente a ese encuentro con nosotros mismos, a examinarnos, a mirar qué hay allí, qué es lo que el Señor nos está colocando. Para poder caminar con el otro es indispensable encontrarse a uno mismo. Entonces, voy a compartir aquí para seguir con mi diapositiva y agradezco a las personas pues, que participaron y a los otros también muchas gracias porque yo sé que juicios se hicieron la actividad y que tal vez colocaron allí en su hojita estas respuestas a estos interrogantes. Dentro de la pastoral transformadora, pastoral social de Colombia, a ver si no se me pase el nombre porque tomé varios apartes del Secretariado Nacional de Pastoral Social, se llama. Presento estos 4 principios de transformación que se nos presenta para poder hablar de lo que es una pastoral transformadora, ¿sí? Entonces ellos nos hablan de estos 4 principios y es una curiosidad pedagógica, creatividad, voluntad de arriesgar y las relaciones. Las relaciones no nos puede quedar por fuera por nada del mundo porque eso es lo que me va a permitir precisamente transversalizarlo con el humanismo franciscano o con el camino vocacional de Francisco. Entonces, aquí vamos a mirar cada una de ellas, de qué se trata. Voy a colocarlo mejor desde acá, desde Play, que se vea más grandecito. La curiosidad pedagógica, ver más allá de lo aparente. Decía ahorita Luis Antonio, que le parecía curioso, digámoslo así, el concepto de hacerle zoom a la realidad. Yo hoy les traigo a ustedes un ejercicio, apreciados estudiantes, para que le hagamos zoom a la realidad de la masacre del Salado, ¿sí? Que nos imaginemos que nosotros vamos a ser parte de un grupo de pastoral que va a atender a personas que pasan por este tipo de situaciones. Porque aquí en Colombia podemos tener cantidad de personas que han pasado por situaciones como las que vamos a ver en este momento.
que nosotros sepamos llegarle a esas personas. ¿Cómo podemos construir una pastoral que sea transformadora? Pero para eso tenemos que ver más allá de lo aparente, hacerle zoom a la realidad, ver los pequeños detalles, leer sobre todas las realidades. Yo les voy a dejar un material sobre el tema de curiosidad pedagógica y los demás temas que tenemos acá como actos creativos y las relaciones para que la persona que desee profundizar en ello lo pueda ver. De hecho, ya está en la plataforma de cómo es que el Secretariado Nacional de Pastoral, por medio de 4 módulos, nos va a indicar cómo podemos hacer una pastoral pues creativa, una pastoral que llegue a las personas. El módulo 1, por ejemplo, que ellos plantean la animación de la dimensión social de la evangelización en clave de proceso, que es más o menos lo que estamos viendo aquí. Procesos que se proponen poner en camino al pueblo de Dios con la mirada puesta en un horizonte del futuro deseado. ¿Qué es lo que usted desea como agente de pastoral frente a la problemática que se le trae? En este caso, frente a la problemática de la masacre del Salado. Yo ahorita les coloco aquí un documental sobre una de las víctimas que nos va a contar qué fue lo que sucedió, ¿sí? Eh, para que miremos cómo fue esa resiliencia, cómo fue que se paró el pueblo, cómo siguieron adelante, cómo fue que volvieron a formar comunidad en medio del dolor, qué fue lo que sucedió. Entonces es importante esto porque para el cristiano la esperanza es fundamental y en pueblos como el nuestro la esperanza ocupa un lugar fundamental para animar procesos de transformación. Y para poder transformar la realidad hay que hacerle zoom a la realidad, como dije ahorita, hay que conocer qué pasó, cuál fue el contexto, los hechos. Y poder construir sueños compartidos abre la posibilidad de encontrarse en un lugar cuando el pasado y el presente están minados de desencuentros, de los cuales la dignidad humana ha resultado seriamente lastimada y con ello el tejido social. Vamos a ver en la masacre del Salado por qué esa dignidad humana fue seriamente lastimada. ¿Cómo fue que empezaron otra vez a construir tejido social? No vamos a ver el video para victimizar a nadie, vamos a ver para ver cómo se para uno en medio del dolor, de tanto dolor, cómo vuelve a coger fuerzas. Entonces, para tener una pastoral hoy en día transformadora, necesariamente tiene que ser creativa. La creatividad llama continuamente a las puertas de todos, dando oportunidad para entrar por la amplia senda de la renovación y el progreso incesante. En toda actividad humana solo hay 2 opciones: o somos imitadores empedernidos de una pastoral, o optamos por la vía de la inventiva que genera cambios notables en la realidad. Y para poder generar cambios, lo primero que tenemos que hacer es una la realidad. ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Qué pasó? ¿Sí? El Padre Creador, el Hijo, palabra creadora y el Espíritu que es por esencia creativo son los grandes pilares de la fe de nuestra iglesia, que la impulsan al anuncio profético de la buena nueva, para cambiar la realidad con su potencial renovador. Si la acción pastoral de la iglesia no produce cambios significativos en la persona, en la sociedad y en su entorno, significa que se ha perdido el rumbo. Dejó de mirar a aquel que vino a traer vida en abundancia para que la compartamos con todas. Estas reflexiones sobre creatividad y pastoral tienen la sencilla intención de despertar la fuerza creativa de los laicos, pastores y comunidades cristianas en la proclamación del mismo evangelio. Desean invitarlos a poner en juego los mejores talentos y carismas recibidos del Espíritu Santo para producir los cambios necesarios en la realidad en que vivimos. La creatividad es un don, una opción, una disciplina, una tarea y es totalmente un estilo de vida. Francisco, cuando sus hermanos le preguntaban, bueno, Francisco, ¿y qué le vamos a decir a las personas para evangelizarlas? Y él les decía, si es necesario, utilizamos las palabras. Quiere decir que con su forma de ser, con su vida misma, era el mejor testimonio para llegar al corazón de las personas. Bueno, hay otro punto en este proceso pedagógico para trabajar la pastoral transformadora y es que tenemos que tener una voluntad de arriesgar, ¿sí? Es adentrarnos en el terreno de lo desconocido sin ninguna garantía de éxito o de seguridad tal vez, pero toca arriesgarnos. Entonces por acá tengo este ejercicio, vamos a ver si de acá me lo deja. ¿Allí lo pueden ver? Sí, sí. Sí, perfecto. No sé si lo pueden ver centrado, yo no lo veo centrado. Centrarlo un poquito más. Espérame en un momentico, por favor, voy a dejar aquí de compartir, permítame en un segundito. Cuando le doy play no me deja.
Allí sí lo ven Ahí, bien. ahí está ¿Cierto? perfecto, sí. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces, ¿a qué hace referencia esta diapositiva o este video, queridos? ¿Alguien que quiera participar, por favor? Teniendo en cuenta el tema de arriesgar como agentes pastorales, ¿a qué les hace referencia? ¿Qué les recuerda o qué les motiva a decir? Adriana, 3 participantes. Adelante. A ver, miremos aquí. Toma el micrófono. Adriana. Adriana, creo. Buenas Sí. noches. Buenas noches, Adriana. Profesora Jacqueline, esto es cuando yo no entro con el ánimo y el amor y el entusiasmo, sino con la resignación y la necesidad. Porque cuando yo entro a participar de un evento con el ánimo y el entusiasmo, siempre empiezo a decir, bueno, ¿y por qué no puede ser de esta manera? ¿Por qué no puede ser del otro? Y a veces nos pasa, porque también he vivido, que a veces en las comunidades o en las partes, sobre todo de labor social de la iglesia, hay personas mayores. Entonces los mayores tienen esa manera, pero es que eso va acompañado de una psicología de la edad. Pero los que entramos de pronto no tan jóvenes podemos decirle, venga, ¿y por qué no ensayamos de esta? Porque los ánimos que tenemos no podemos quebrantarlos por la costumbre. Es el amor, siento, profesora Jacqueline, de lo que no me puedo alejar jamás. Jesús amor, Francisco amor, y toda labor donde yo entre, donde haya el amor, no se queda quieta. Pues eso es lo que comparto, profe. Gracias, Adriana, muy amable. Otras 2 personas levantaron la mano, pero ya me perdí. Claudia Vargas dice por acá, la tiene arriba la manito. ¿Cómo se llama ella? Jacqueline, Puse el micrófono. Hola, ¿cómo estás, Claudia? bien. Bueno, digamos que en el tema del riesgo en lo pastoral, yo que tengo experiencia como en el caso, por ejemplo, de ser de catequista o servidora en algún ministerio, Necesito que además del deseo de participar es la vocación, ¿sí? Porque yo pienso que todos en algún momento, como la hermanita que decía que ya la película de San Francisco la tocó, de pronto muchos apenas, o bueno, en mi caso es la primera experiencia en la que tengo cercanía con San Francisco, pero en otras la he tenido con Jesús, ¿sí? Entonces uno debe llevar o sea, dejarse permear por ese amor y por ese deseo de hacer algo diferente, ¿no? Porque también muchas veces en la evangelización y en estos procesos de pastoral, en este momento, por ejemplo, acá en la Universidad de San Buenaventura de Cali, que tenemos un nuevo profe, y el otro que nos sentábamos, decíamos, bueno, se siente como esa energía renovada y todo que también permite contagiar y permite empezar a evangelizar y hacer una pastoral diferente y sobre todo teniendo en cuenta, como tú lo decías, las nuevas generaciones, incluso porque a veces tocarle a los muchachos el corazón es un poco más difícil que de pronto lo que lo lográbamos antes. Entonces el arriesgar es
también ver a Jesús y como lo dice el Papa Francisco, hacer la calle es ver a Jesús de una forma más cercana, pero también darlo a conocer de una forma más cercana en nuestro quehacer diario o en las tareas que tenemos como evangelizadores. Gracias, querida Claudia, muchas gracias. ¿Alguien más? Por ahí hay dos personas que tienen la manito levantada, vamos a darle la palabra. Dice Luis Antonio y Nidia. Adelante, Luis, y luego seguimos con Nidia Cecilia. Hola, Jacqueline. Mira, Hola, yo Luis. pienso que uno de los problemas que tenemos en la sociedad, no solo en Colombia, sino en el mundo, es el miedo al cambio, el miedo a hacer cosas nuevas. Nosotros lo acabamos de vivir en las pasadas elecciones presidenciales y eso no solamente fue hace 4 años, hace 8, 12. Siempre nos decían, es que vamos a ser como Venezuela y ese error, ese miedo, no solamente fue utilizado en Colombia, también fue utilizado en Estados Unidos en las elecciones presidenciales. También les contaron que si ellos no votaban por tal o cual candidato iban a ser como Venezuela y eso genera tener un terror tremendo en la sociedad. Nosotros también tenemos mucho miedo a arriesgarnos, tenemos mucho miedo a hacer cosas nuevas, porque hay pruritos, hay estigmas, hay maneras de juzgar, hay maneras de mirar las realidades siempre de una manera muy confortable. O sea, no hagas eso porque de pronto te despiden, no hagas eso porque es que de pronto te pasa algo. O sea, siempre hay temores, siempre hay estigmas, siempre hay tropiezos para el que se arriesga, para el que propone, para el que quiere hacer cosas diferentes, para el que quiere ser creativo. Eso hay que empezar a romperlo, romper el miedo, como lo hizo Francisco. Francisco era terco y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es terco en la medida de ser tenaz, no terco por terquedad, sino tenaz en la medida en que uno tiene que sobreponerse a los criterios que a veces se cree que son mayoritariamente correctos, pero puede que ser que obedezcan simplemente a criterios que se han ido, digamos, quedando en la humanidad, se han ido como incubando en la humanidad y eso la humanidad los ha colocado como correctos y los ha colocado como camisas de fuerza para alimentar esos miedos. Yo creo que tenemos que luchar contra eso y la mejor manera de hacerlo es iluminándonos siempre de qué es lo correcto frente al evangelio, como hizo Francisco. Francisco se iluminaba permanentemente con el evangelio. Así se le viniera el mundo encima. Él hacía lo que el evangelio decía. Sí, era Eso. súper radical con el tema. Muchas gracias, querido Luis. Vamos con Nidia y continuamos entonces con la diapositiva. Nidia, adelante. Gracias. Buenas noches, paz y Buenas bien. noches. A mí me parece muy interesante el tema de arriesgarse porque creo que nosotros en nuestra crianza, en nuestras familias, en nuestras experiencias cotidianas y sociedades tenemos a veces moldes en los que encasillamos a las personas y a veces la misma sociedad genera ese tipo de moldes, como que todos fuéramos parte de una generalidad y a veces no nos damos la oportunidad de cuestionar esas ideas que a veces tenemos sobre los demás. Y en la misión uno se da cuenta cuando tiene la oportunidad de trabajar con personas diversas que tienen distintas formas de ser y existir en el mundo, que a veces esas ideas y esos moldes no son tan así, que a veces pues las ideas que uno tiene sobre una persona, no sé, una persona que trabaja en la calle, una persona negra, una persona sobre los mismos hermanos que uno tiene en su fraternidad o, no sé, a nivel de iglesia, a veces son ideas que no aplican en ese nivel de generalidad y que cuando uno se da la oportunidad de compartir, de encontrarse, pues se transforman esas ideas y eso le hace mucho bien a la interioridad personal y también a los procesos de evangelización. Entonces, es muy bonito porque también hablar de Cristo hoy en día parece que no es algo tan fácil. No sé, pero creo que sobre todo, por ejemplo, en las calles de una ciudad como Bogotá, por ejemplo, donde se congregan tantas formas y expresiones de vida, hablar de Cristo a veces puede ser un motivo, pues también de conflicto, de tensiones, de desacuerdo, pero también depende mucho de cómo uno se arriesga y pues de eso que tú hablas de la creatividad y de ser alternativos, de
de repensarnos como evangelizadores también. Muchas gracias, querida Nidia. Gracias a Claudia, Adriana, a Luis Antonio y a Nidia. Muchas gracias por la participación. Ustedes lo han dicho, la costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esa situación. Y a veces cuando tenemos ese espíritu creativo que queremos para cambiar alguna situación, muchas veces las mismas personas que tenemos alrededor es quien calla, ¿no? Esa creatividad y quien corta o harta esa libertad. Entonces tenemos que trabajar a eso. A causa de eso, acostumbrarnos ya no a enfrentarnos al mal y permitirnos que las cosas sean lo que son o lo que algunos han decidido que sean, ¿no? Por eso tenemos que ir siempre sobre el evangelio, prepararnos todo el tiempo para poder, pues, luchar contra estas situaciones. Y hay otra última que las relaciones, que es una de mis favoritas, cuando hablar del pensamiento franciscano se trata y cuando hablar de este tema de la pastoral transformadora. Y es que nuestra pastoral debe estar basada en el mensaje auténtico de Cristo. Francisco miró fue directamente el evangelio, miró fue a Cristo, no miró para ningún otro lado que no fuera el mismo Cristo. Una pastoral solidaria que sea comprometida a trabajar socialmente y comunitariamente por el otro para no caer en individualismos que no respondan a nuestras principales problemáticas. Una pastoral que sea ante todo liberadora, que comprenda la historicidad del hombre, que anuncie y denuncie todo lo que atente contra la dignidad del hombre. Aquí estoy citando a Fray Ernesto Londoño, 1989, cuando hizo un texto sobre pastoral súper interesante de un proyecto que escribí para pastoral para la Universidad de San Buenaventura, Cali, y pues él mismo me orientó para poder entender cómo se hace una pastoral creativa. Una pastoral que sea abierta al diálogo, propone Fray Ernesto para dar respuestas y soluciones concretas a los retos presentados. Una pastoral que tenga los aportes e influencias de todas las ciencias, de las ideologías, de los sistemas económicos y políticos, de las diferentes culturas a la luz del evangelio. La pastoral debe ser abierta al diálogo, pero con un mensaje claro, auténtico, capaz de dar respuestas de la fundamentación cristiana, ya antropológica o filosóficamente o teológicamente, teniendo en cuenta lo que acaba de decir, la Sagrada Escritura, la tradición del magisterio, el que lleva 20 siglos en su diálogo con el mundo. Bueno, hay una pedagogía evangelizadora que suele ser, Miguel me decía que tratara como de colocar ejemplos. Miremos la hora un momentico, a ver, 7:44. Miguel, ¿hasta qué hora se es el encuentro? Hasta las 8. ¿Hasta las 8? Oh my God. Sí, sí, sí. Que sí les recomiendo, es solamente hasta las 8, entonces yo quiero proponerles, porque con las participaciones y la diapositiva pensé realmente que íbamos hasta las 8:30, entonces para dejarlo hasta las 8, sí quiero dejarles allí esta propuesta de evangelización que es maravillosa, que es una propuesta lucana, pues toma el texto de San Lucas, del Camino de Emaús como propuesta de formación en la fe, ya que el evangelio nos lleva a reflexionar sobre la importancia del encuentro personal con Jesús, de conocerlo y compartir su vida, de serviciales y estar atentos a la otredad. Este texto nos permite dar unas pautas, como unas etapas para hacer un gran proyecto de pastoral, el acercarme al otro, el escuchar, el dialogar y el tener una comunión fraterna con el otro, que es lo que resume el texto, me permite tener una pastoral pues clara frente a esto. Yo tengo unos ejemplos frente a lo que es la pastoral universitaria, aquí exitosa en Cali y en otras universidades, que se las voy a dejar en la plataforma para que cada uno de ustedes las consulten, porque aquí no voy a alcanzar. Sí me gustaría, antes de terminar, que vayamos, yo voy a dejar un tallercito, fíjense, no es obligatorio que lo hagan, este tallercito. Este taller tiene que ver con la metodología ver, juzgar y actuar. ¿Por qué esta metodología? Porque son los momentos clave de una pedagogía transformadora para acercarme a la realidad. Las realidades han sido históricamente construidas y esto significa que pueden ser realmente transformadas y que nosotros somos sujetos capaces de incidir en ellas. Si la realidad no está dada, sino dándose, la finalidad de todo proceso educativo es contribuir a transformar aquellas situaciones que impiden la realización de los seres humanos y que van en contra de los derechos y la dignidad. El proceso formativo a través de una pedagogía como esta que les traigo, ver, juzgar y actuar, les va a permitir a ustedes conocer qué fue lo que sucedió para poder
a ver, perder un momentico, para poder hacerle zoom a la realidad. Entonces, si me permiten, a ver que se me bloqueó aquí esto, no sé, ¿qué pasó aquí? Aquí está. Tengo aquí está. La masacre del Salado, relatos, ok, no le estoy compartiendo, disculpen. Aquí está. Bueno, yo les traía a ustedes este tallercito que sí me parecía súper importante que lo hiciéramos porque ustedes lo pueden replicar en sus comunidades, mis queridos oyentes, ¿sí? Yo le coloqué así al tema que le puse una visión de pastoral social transformadora de vidas y aquí ustedes van a tener, lo pueden replicar. Si ustedes quieren, yo les mando no tengo problema de compartirles esto que yo he diseñado, que es un estudio de caso, que lo trabajo en las humanísticas aquí en mi Universidad de San Buenaventura, Cali, pero que esta vez lo hice para el tema de pastoral transformadora, ¿sí? Y con el método ver, juzgar y actuar. ¿De qué se trata? La presente actividad tiene como objeto fundamental aplicar los argumentos transversales presentados y debatidos en la noche de hoy, ¿sí? Ahí está la fecha. El tema, una visión de pastoral social transformadora de vidas, desde el ejercicio complejo de analizar la realidad. ¿Cómo analizo yo la realidad? ¿Cómo puedo colocar a mis agentes de pastoral a analizar la realidad? ¿Cómo lo puedo hacer en un salón de clase? ¿Cómo lo puedo hacer en el lugar, en cualquier escenario que usted esté? ¿Eso para qué lo hacemos? Para buscar posibles acciones concretas de transformación social y resolución de conflictos, teniendo como eje epistemológico los apuntes antropológicos del pensamiento franciscano, que ya lo dije, desde los 6 caminos vocacionales de Francisco, y el Secretariado Nacional de Pastoral Social Transformadora, que también se los dejé en la plataforma para que acudan a él. Allí hay 4 módulos sobre cómo hacer pastoral transformadora, ¿sí? Y pues yo había escogido esta fuente de análisis que es el Salado, retrato de una masacre. Yo lo voy a dejar ahí en la plataforma. De hecho, sí, ya está, ya lo dejé, sí. Ahora que recuerdo, se lo dejé. Y la actividad de qué se trata. No es obligatoria que la hagan, pero como les digo, les va a servir muchísimo para cualquier escenario donde usted necesite hacerle zoom a la realidad, donde usted necesite hacerle un análisis de caso, de cualquier problemática, de su barrio, de su comunidad, de su pueblo, ¿sí? ¿De qué se trata? Yo escogí el Salado, retrato de una masacre. Este video que aparece aquí que ustedes van a ver desde sus casas porque ya no me alcanza para que lo vean acá. Son 27 minutos de la historia del Salado contado desde Girley, una de las víctimas. ¿Qué fue lo que ella vivió? ¿Qué fue lo que le pasó? Esto todos sabemos que es una historia de la vida real, ¿sí? Entonces vamos a aplicar el paso ver, juzgar y actuar para hacer análisis de caso, para identificar y verificar la comprensión de un caso, ¿sí? Cuando vamos a hacer pastoral universitaria o pastoral parroquial en cualquier lado, deberíamos de aplicar el paso ver, juzgar y actuar como pedagogía o como metodología para resolver conflictos y poder encontrar y hallar la clave de cada caso. Entonces, en la primera parte, yo les pido allí realizar un listado de los personajes, datos y hechos relevantes del caso. Entonces, ustedes ven el video en casa, a ver solamente un pedacito de unos 3 minutos, por favor. Una masacre que fue perpetrada en el año 2000 por las AUC. Es una de las más dolorosas que reconstruye la historia para el pueblo quilmeño. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto sucedió en el Salado. Es importante que su comunidad también sepa qué sucede en el país. Bueno, entonces la idea es que ustedes vean el pequeño documental porque solo son 27 minutos, es muy interesante que en el primer punto usted logre realizar un listado de los personajes, datos y hechos relevantes. Allí no damos la opinión, apreciados oyentes. Acá lo que hacemos es solamente qué estamos viendo, qué estamos observando, ¿sí? Qué estamos escuchando sin dar nuestra opinión en este primer paso. En el segundo paso, para ver cómo entra la metodología del juzgar, aquí está, ¿sí? Vamos a formular el problema, vamos a ver qué fue lo que pasó en la masacre del Salado, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con esta comunidad? Es el análisis que se hace sobre la realidad.
¿Cómo es que yo puedo discernir? ¿Cómo puedo evaluar? ¿Cómo yo diagnostico e ilumino lo que se ha visto con el aporte del juicio propio y el análisis hermenéutico sistemático de la realidad? ¿Eso qué quiere decir? En pocas palabras, ¿qué es lo que yo estoy encontrando allí? ¿Cuál es el análisis que yo hago sobre la realidad? Ahí sí va la opinión de cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Qué le puede ayudar a usted a diagnosticar e iluminar lo que sucedió allí? Violación de dignidad humana, de los derechos humanos. Para hablar de transformación de realidad de una pastoral tenemos que tener muy claro todo el tema de la dignidad humana, que ustedes también ya vieron en este diplomado. Y por último, vamos a el actuar, que es el paso, los otros son muy importantes, pero este es el más importante. Vamos a formular las alternativas de solución. Ustedes ya están terminando el diplomado. Puede ser que este ejercicio con la metodología ver, juzgar y actuar, usted se la adicione a su proyecto o a lo que usted está escribiendo que le han solicitado acá con Miguel frente al diplomado. Esta parte de la praxis del proyecto de transformación de la realidad. ¿Cómo usted como agente de pastoral va a transformar la realidad? ¿Qué se hace en este punto? Van a hacer tareas o quehaceres de acuerdo a lo que le están pidiendo aquí con esta pregunta problematizadora. Queridos agentes de pastoral, ¿cómo animar procesos de transformación en los cuales la doctrina social de la iglesia se convierta en estrategias de transformación social, donde la dignidad humana ha resultado violentada y con ello el tejido social, en este caso de la masacre del Salado? Fíjense que esta pregunta no es solamente para la masacre del Salado. Esta pregunta sirve para las problemáticas de nuestros barrios, para las problemáticas de nuestra ciudad, de nuestro país, de muchos lugares. En este último paso, desarrollen una alternativa de solución a la problemática enfocada en la búsqueda del bienestar común, de las necesidades de los otros. Entonces, a veces se queda muy bonito escrito en el papel todo lo que aparece, los principios de la doctrina social de la iglesia, pero ¿cómo lo llevo yo a la realidad? Y la mejor forma de llevarlo a la realidad es hacerle zoom a la realidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Con esta metodología ver, juzgar y actuar. ¿Cómo es que yo en el primer paso, ¿sí? Puedo hacerle zoom y puedo decir qué fue lo que vi, qué fue lo que encontré? En el segundo paso doy mi opinión frente a lo que está allí sobre lo que sucedió. Y en el último paso, ¿cómo es que de la misma doctrina social encuentro las herramientas desde el mismo evangelio para que esto no genere repetición y que haya transformación social? Entonces, ahí está muy claro, porque ante todo, nuestra pastoral, apreciados estudiantes, tiene que ser transformadora. La vida de Francisco, en toda su propuesta, en toda la propuesta que encontramos cuando escuchamos a un franciscano hablar del humanismo franciscano, encontramos que toda ella es transversalizada por transformación social y el bienestar de todos y de todas. Bueno, yo esto lo dejo aquí en la pantalla. Voy a mostrarles dónde, si me permite un momentico, Miguel, aquí en el curso del ABC. Un momentico nada más les muestro dónde está para los que estén interesados en llevar este material como metodología. Está aquí, mírenlo, aquí está. No sé si lo estoy mostrando, ¿verdad, Miguel? Sí, sí, lo estamos viendo. Taller en clase de estudio de caso, la masacre del Salado. La persona que quiera de pronto replicarlo en sus comunidades o que necesiten material o cómo adecuarlo, estoy a su servicio, con mucho gusto. Aquí están las diapositivas que utilicé y los 4 módulos de formación en pastoral transformadora de la Pastoral Social Nacional. Allí hay 4 modulitos muy interesantes de cómo hacer una pastoral totalmente transformadora. De hecho, hay un diplomado solo en eso, diplomado de transformación social de la pastoral. Fue un placer, muchísimas gracias. Quedo atenta aquí, pues, si alguien quiere preguntarme algo. Muchas gracias a Claudia, a Luis Antonio, a Fabiana, a Adriana, a Luis Antonio, a Claudia que participó 2 veces, a Nidia por las participaciones y los que participaron también por el chat. Muchas gracias. Muy bien, un agradecimiento muy especial a Jacqueline, a pesar de todo su trabajo y sacó tiempo para compartir con nosotros, ¿no es cierto? Muy interesante el acercamiento a todo el tema de la transformación social y qué bueno que lo hubiera hecho desde Francisco de Asís, desde esos encuentros, pero también me llama mucho la atención cómo la transformación se alcanza desde nosotros mismos, ¿sí? En ese fue como un segundo momento. San Francisco de Asís, nosotros mismos, o sea, y ejemplos, como yo le decía, para poder acercarnos a la realidad, ¿no es cierto? Creo que es un tema supremamente importante, invitarlos a que desde ya estén pensando. Yo sé que ustedes ya están escribiendo sobre su iniciativa, que van a poner a rodar tan pronto termine el diplomado,
pero es importante que ustedes cuando piensen en esa iniciativa estén pensando desde la transformación social. O sea, yo no estoy diciendo que de pronto, no les vamos a pedir que de pronto transformen a Colombia o que transformen el mundo, pero si transforman un pedacito de Tuluá, si transforman un pedacito de Cali, si transforman un pedacito de Bogotá, si transforman un pedacito de Bucaramanga, si transforman un pedacito de Ubaté, si transforman un pedacito de Barranquilla, bueno, no sé quién se me queda, sí, transforman un pedacito de Guapi, Cauca, entonces eso va a ser maravilloso, ¿cierto? Entonces, invitarlos a que, o sea, estamos en la recta final y cuando uno entra en la recta final, entonces uno prepara todo, tiene todo listo, dispuesto, agüita por si tiene sed, una camita para el descanso, un tinto por si tienen mucho frío, pero es todo eso, todo lo que esté alrededor. Mira lo que nos acaba de aportar Jacqueline con este ejemplo. Qué bueno que hagan el ejercicio, háganlo por aprender, no hagan porque es la tarea, no lo hagan porque, sí, no, háganlo porque es un ejercicio que les va a ayudar y les va a ayudar a comprender. Claro, cuando uno trabaja el método ver, juzgar y actuar, entonces a través de un caso de estudio, un estudio de caso, es maravilloso porque uno va pudiendo encontrar todas las cosas y al final va a decir, bueno, ¿y aquí qué haríamos? ¿Qué haríamos? Porque siempre la pregunta está en el actuar, el ver, acercarnos a la realidad y cuando nos acercamos a la realidad para tocarla, sentirla, palparla, es lo que dice el Papa Francisco, sentir la carne del hermano, no es lo mismo desde el escritorio, ¿sí? Esa es una. Y ustedes ya están haciendo ejercicio de trabajo de campo en sus parroquias, en sus universidades, colegios, allí donde quiera que esté. Y el juzgar, ¿no es cierto? Claro, aquí hay una cantidad, es la iluminación, pero aquí también es importante que se hagan la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios frente a la masacre? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Qué se hizo? ¿Cierto? Ese es un tema que es bien complicado, pero es importante que esa pregunta nos la hagamos. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos actuar? ¿Sí? Básicamente tiene que ver con construcción de paz, ¿sí? Que va muy de la mano de transformación social y que va muy de la mano de todo el tema de conflictos. En Colombia tenemos todos los conflictos habidos y por haber. Si usted se pone a estudiar conflictos, vaya a Colombia y allá aprenderá muchísimo sobre ello. Le digo yo a estudiantes de otros países. Muy bien, muchísimas gracias Jacqueline, de verdad, por acompañarnos en esta noche, a todos nuestros estudiantes, de verdad, felicitaciones por sus participaciones, me gusta mucho, cada vez están participando mucho más, interactuando. Aquí es donde se aprende más, cuando interactuamos es donde se aprende más. Les deseamos una feliz noche, que descansen y bueno, a todos muchas gracias, un saludo muy especial allá para nuestros hermanos del Cali, los frailes, y gracias por todo el apoyo que nos están prestando desde allí. Feliz noche para todos y todas. Muchas Hasta gracias. luego, a tu servicio, gracias. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias. Chao. Descanso. Chao. Nos vemos. Mañana, Claudia, Fabián. bendiciones. Antonio, chao, Buenas hermano. noches, Dios bendiga. Así. A ver cuándo vamos a Cali, Antonio. Adriana, Aquí lo Adriana. esperamos con pan de bonito. Uy, hermano, mejor dicho, es una maravilla. Claro, No, eso sí, eso es lo más rico. Y muchas claro, cosas ricas allá. claro que Bueno, sí. bendiciones. Bueno, hasta luego, chao. Bendiciones, hasta Que les luego. bendiga.